En episodios anteriores, expusimos el hecho de que nuestras creencias controlan el carácter de nuestra vida. Y lo más importante, nuestras creencias se programan durante los primeros 7 años de nuestro desarrollo, y que esos programas de desarrollo ejecutan el 95% de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo lo controlamos? ¿O cómo podemos controlarlo para crear la vida que queremos y no la que fuimos programados para experimentar? Para comprender esto, comencemos con un simple hecho. La mente interpreta el entorno en el que vivimos y crea un comportamiento para adecuarse a esas señales ambientales. Todo se basa en la interpretación del mundo. Para comprender la acción de la mente, existe un mecanismo en la ciencia médica llamado electroencefalograma. El electroencefalograma es un mecanismo en el que a la persona se le colocan cables en la cabeza y se puede leer su actividad cerebral. La razón es muy sencilla. Los pensamientos de un cerebro individual se manifiestan a través de la actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica se transmite a través de la piel y los cables de EEG captan las señales e interpretan nuestra función cerebral. El electroencefalograma lee una expresión interna de nuestra conciencia. Esa conciencia interna es responsable de liberar neuroquímicos, hormonas y químicos emocionales que controlan el comportamiento. La creencia convencional es que la mente está contenida dentro de nuestra cabeza. Nuestros pensamientos son exclusivos para nosotros y no están disponibles para el mundo exterior. Sin embargo, hay una tecnología más novedosa para la lectura de la función de la mente y se llama magnetoencefalograma. En principio hace lo mismo, lee la actividad eléctrica del cerebro y luego revela el funcionamiento de la mente. Pero hay una diferencia importante entre el magnetoencefalograma y el electroencefalograma. La diferencia es que el EEG usa cables que tocan la piel y captan la conducción de la actividad cerebral en la piel. Por el contrario, el magnetoencefalograma usa una sonda que está fuera de la cabeza. Ni siquiera toca el cuerpo. ¿Qué importancia tiene esto? Lee desde afuera tu actividad cerebral. Entonces tus pensamientos no están contenidos en tu cabeza. Tus pensamientos se transmiten al campo. De repente decimos que tus pensamientos están creando un ambiente de energía que estás transmitiendo para interactuar con la energía del mundo circundante. ¿Qué influencia tendrá eso? Para tener una idea, volvamos al tema anterior, y es que cuando se unen dos ondas que están en armonía, en el lugar donde interfieren entre sí, suman el poder de sus ondas de energía y hacen una vibración más poderosa. Esto se llama interferencia constructiva o buenas vibraciones, pero puede afectar el medio ambiente de muchas maneras. Por ejemplo, si tengo una copa de cristal y los átomos en esa copa están girando a cierta vibración, y tengo un diapasón que tiene un tono con la misma vibración que los átomos en la copa, entonces, ¿qué sucede cuando golpeo el diapasón en presencia de la copa? La vibración del diapasón se mueve hacia la copa. Los átomos en la copa ya están girando a una cierta vibración, y donde la vibración del diapasón interactúa con la de los átomos se llama interferencia constructiva. Provoca un aumento de amplitud en la vibración, una vibración más potente. Aquí está el problema. Una copa mantiene su forma porque todos los átomos están interconectados, de tal manera que mantienen la forma de una copa. Pero si hago que los átomos giren mucho más rápido debido a la interferencia constructiva del diapasón con el spin del átomo, los átomos girarán tan rápido que harán que la copa explote. Los átomos se separan y la copa se rompe. Eso se llama interferencia constructiva, y la interferencia constructiva revela cómo se produce la resonancia armónica. Eso significa que cuando hay una vibración en armonía con otra cosa, entonces los dos interactuarán y causarán un aumento en esa vibración. Bueno, veamos un experimento sencillo.
En este experimento, tengo 5 copas con diferentes frecuencias vibratorias denominadas F, por frecuencia, como B, W, X, Y y Z, 5 frecuencias diferentes. Y tengo un diapasón sintonizado en la frecuencia X. La pregunta es, ¿qué pasará con las copas al golpear el diapasón en la frecuencia X? Las otras copas que no están en la frecuencia X no se verán afectadas por esa vibración. Solo la copa con átomos en la frecuencia X responderá a ese diapasón. Esto se convierte en una idea importante porque revela que una vibración puede detectar algo en el entorno que está en armonía con esa vibración, interferir con ella en una forma de interferencia constructiva y excitar ese objeto en el entorno. Bueno, ahora volveré al tema del magnetoencefalograma. ¿Y qué representa? Bueno, representa algo muy importante. Tu cerebro es un diapasón. Tus pensamientos no están contenidos en tu cabeza. Se transmiten al campo como frecuencias vibratorias. Dirás, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, me gustaría mostrarte este modelo, donde tengo 4 copas, pero no son copas de cristal. Estas copas representan diferentes características de la vida. En la copa número 1 hay una mujer discutiendo con su pareja. En la número 2 está la expresión característica de una mujer pensando, ¿por qué siempre termino con idiotas como este? La tercera es una copa maravillosa que muestra una cena romántica. Y la cuarta copa muestra una escena de la sala del tribunal donde él y ella testifican en una separación ante un juez. Las vibraciones de pensamiento de un individuo solo interactúan con situaciones que estén en armonía con ese pensamiento. Digamos que alguien creció en una familia donde había discusiones entre los padres. Durante los primeros 7 años de vida de ese niño, él está descargando un programa donde los padres interactúan, discutiendo entre sí, porque el niño solo descarga lo que está observando. Si un individuo crece con esa base, ¿adivina qué? Sus pensamientos seguramente precipitarán a una discusión entre él y su pareja. Porque ese es el programa que se manifiesta por la mente y se vuelve real. Recuerda, la función de la mente es crear coherencia entre el programa y la realidad. Ahora veamos la misma situación y digamos que ese individuo proviene de una familia feliz y amorosa, con unos padres que siempre compartieron romance, amor y felicidad. En ese caso en particular, la mente de ese individuo transmitirá una frecuencia que interactuará con la copa que muestra a la pareja en una cena romántica. Él luego se preguntará, ¿las cosas que me ocurrieron fueron accidentes en mi vida? ¿Esas cosas vinieron a mí? Y la respuesta es no. De hecho, estamos transmitiendo una vibración que manifestará una expresión física de nuestros pensamientos y nuestras experiencias de vida. Es muy interesante porque la mayoría no estamos conscientes de los pensamientos que tenemos. Pero muchos pueden leer pensamientos individuales porque los pensamientos se transmiten al campo. En la película de Matrix, todos han sido programados y están viviendo sus vidas a través de esos programas. Pero el protagonista tiene la oportunidad de tomar una píldora azul o una roja. Si toma la píldora azul, cuando despierte, regresará al mismo mundo de siempre, con las mismas expresiones de siempre. Pero si toma la píldora roja, saldrá del programa. Y eso se vuelve profundamente importante, porque como sabemos, el 95% de nuestra vida proviene del programa. Si pudiéramos salir del programa, podríamos manifestar un carácter diferente en nuestra vida. Es como tomar una píldora roja. Quiero enfatizar el hecho que la mayoría de nosotros, siendo adultos, ya hemos tomado la píldora roja con resultados sorprendentes. No sabíamos que tomamos la píldora, pero sí experimentamos los resultados. Cuando nos enamoramos, nuestra vida cambia. Considera esto. El día antes de enamorarte, tu vida era bla, 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 ordinaria, durante semanas, días y años.
De repente, conoces a una persona especial y 24 horas después, tu mundo es diferente. De repente estás profundamente enamorado. ¿Adivina qué? Todo se vuelve más hermoso, la vida es más preciosa, la comida es mejor, la música es mejor, todo es mejor. Incluso el trabajo, que no era tan bueno, ahora es mejor. Pero, ¿qué pasó en 24 horas para cambiar de una vida ordinaria a tener el cielo en la tierra? Todos los días, nuestra vida proviene del 95% de programas subconscientes, porque nuestra mente consciente está pensando. Así que cuando alguien se enamora, deja de pensar, se vuelve consciente. ¿Qué significa esto? Viven en el presente. Piénsalo. Has esperado toda la vida que aparezca esa persona. Aparece. No es el momento de pensar, es el momento de estar presente, disfrutar y experimentar lo que se manifiesta en tu vida. La importancia de esto es enorme, porque en el momento que dejas de pensar, dejas de reproducir los programas subconscientes. Ya el subconsciente no maneja por defecto. Ahora estás con tu mente consciente controlando tu vehículo biológico. ¿Y a dónde lo conducirás? A tus deseos, anhelos y aspiraciones. Así es como cuando alguien se enamora. El periodo después de enamorarse es una experiencia del cielo en la tierra, lo que llamo efecto luna de miel. Porque estar enamorado es poner las manos en el volante con la mente consciente y no dejarla por defecto con el subconsciente. Inmediatamente comienzas a manifestar tu vida. El efecto luna de miel es profundamente importante. ¿Qué representa eso? Número 1, es un estado de salud exuberante. Si al enamorarte te vuelves más saludable, alerta, vivo y alegre, es por eso que el concepto de amor se traduce en la química del amor, como mencionamos, en forma de dopamina, placer, oxitocina, unión y la hormona del crecimiento. De hecho, experimentamos una abundancia de energía vital. ¿Y cuál es la consecuencia de ese amor? Comenzamos a experimentar una vida del cielo en la tierra, porque ahora somos los creadores. No operamos desde programas, sino desde nuestros deseos y nuestros anhelos. Así es como cambiamos nuestra vida. Bueno, la mayoría lo experimenta, pero también ha experimentado esto. La luna de miel no dura mucho. Muchos lo experimentan por corto tiempo. Otros pueden mantener su luna de miel durante semanas o meses, o incluso un año. Pero la vida en algún momento vuelve a ser como era antes de enamorarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la luna de miel? Aquí está la respuesta. Cuando estás enamorado, mantienes presente la mente consciente y creas tu vida con ella. Sin embargo, la vida se torna ocupada y en algún momento tendrás que pensar en tu trabajo, tus tareas cotidianas, tus responsabilidades. En el momento en que empiezas a pensar, es el momento en que tu vida comienza a ser controlada por defecto, por programas de la mente subconsciente. ¿Por qué esto causa problemas? La respuesta es profundamente sencilla. Durante ese tiempo, ninguno de los integrantes ve los programas subconscientes de la otra persona, los cuales en su mayoría son negativos. Sin embargo, una vez que empiezas a estar ocupado y una de las personas comienza a pensar, adivina qué, su comportamiento en ese momento ya no está controlado por el deseo y anhelo de la mente consciente. Está siendo dirigido por programas subconscientes. Y algunos de esos programas, que el 70% son negativos, comienzan a manifestarse. De pronto tu compañero ve este comportamiento y se pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿Quién eres tú? La pareja observa el comportamiento negativo de su pareja, que nunca había visto durante la luna de miel. Así comienza el comportamiento negativo y la pareja piensa, ese comportamiento no es agradable, pero tenemos una gran relación, así que lo aceptaré. A veces mi pareja es así, está bien, lo aceptaré, porque la mayor parte del tiempo estamos viviendo algo bueno. Digamos que mi pareja y yo tenemos una maravillosa luna de miel y ella me hace una simple pregunta, pero en ese momento estoy pensando, ya sea en mi trabajo,
o en lo que tengo que hacer. Me hace una simple pregunta y me vuelvo hacia ella y le digo, bla, bla, bla. Ella me mira y me dice, ¿qué comportamiento es ese? De repente debes reconocer que el comportamiento que acabo de tener no era de mi mente consciente, era de mi programa subconsciente. Mi mente consciente no prestaba atención porque yo estaba pensando. De repente mi pareja me acusa de tener un mal programa. Le digo, no sé de qué hablas, porque ni siquiera vi el comportamiento que ella sí vio. Entonces discutimos, porque yo negaré que actué como ella dice, y ella va a acusarme de haber tenido ese comportamiento. Comienza una discusión, y es el comienzo del fin de la relación. Se debe a que mi comportamiento subconsciente fue invisible para mí. Yo no lo vi. Ella sí lo vio. Pero consideren esta otra posibilidad. Si están conscientes de que los programas subconscientes se manifiestan por sí mismos, pero no representan quiénes somos, solo representan la descarga que recibimos en lugar de decir, lo que hiciste fue terrible, es mejor, ¿escuchaste lo que acabas de decir? ¿O entendiste lo que acabas de decir? Y eso nos da la oportunidad de tener un diálogo. Luego, lo que podemos hacer es, al descubrirlo, Dios mío, tengo ese mal programa que adquirí de mi padre durante los primeros 7 años. Ahora lo entiendo. Me pregunto, ¿cómo puedo cambiar el programa? De aquí vienen los grandes problemas en las relaciones. ¿Cómo puedes salir de las limitaciones de los programas que descargaste de otras personas que te quitan poder? La respuesta es que hay 4 formas fundamentales para cambiar la programación subconsciente.